Hola y gracias por acompañarme. Hace poco más de un año vimos un video que se mostraba un poco de la historia de este árbol que conocemos como el albatros. Y vimos cómo en los últimos años se había mantenido un diseño que fue proporcionado por una persona en las redes sociales muy amablemente. Así como también en esa ocasión les comenté que el árbol ya se había salido de proporciones y terminaba siendo no viable o inviable continuar con ese diseño, entonces había decidido buscarle un nuevo rumbo a esta planta. Brevemente vimos un par de intervenciones que tuve que hacerle antes de seguir adelante con ese diseño y entonces el año pasado al concluir esos trabajos terminamos con un árbol que se miraba de esta manera. Ya pasaron 13 a 14 meses desde esa intervención y tenemos un árbol que en este minuto tiene este aspecto. Durante todo este tiempo no se le ha hecho ningún tipo de intervención, solo se le ha proporcionado agua, abono y se ha revisado para que no tenga ningún tipo de infestación ni plagas. El trabajo de Shari que se hizo en el tronco se ve muy bien, se ve que la cicatrización en las orillas de los cortes está muy bien y muy sana. Los trabajos de madera muerta en las ramas primarias, secundarias y terciarias también se ve muy bien y se ve que se han conformado bastante bien a la forma que se les dio con el alambre. De un detalle importante que me di cuenta al fijarme en la superficie del sustrato de esta planta es que obviamente este árbol tiene mucho tiempo de que no lo trasplanto, ya que veo que tiene granito descompuesto, que es un componente que no uso en el sustrato desde hace bastantes años. Entonces, ya que está empezando la primavera aquí en donde vivo, yo creo que es el minuto correcto también para hacer un trasplante. Vamos a proceder entonces de la siguiente manera. Primero voy a quitar todos los alambres que están sobre el follaje vivo y las ramas vivas, ya que los alambres que están sobre la madera muerta los voy a dejar puestos. Luego voy a trasplantar la planta ya que necesita una renovación de sustrato de manera urgente. Y luego nos vamos a dedicar a refinar un poco el trabajo que se hizo en el follaje del año pasado. Vamos a hacer un poco de poda y me voy a concentrar específicamente en el ápice, ya que el año pasado lo quise dejar casi intacto, darle un pequeño camino más o menos en la dirección en la que quería que fuera, pero esta vez que sería ya la segunda intervención que se le hace a este nuevo camino que tiene el árbol, sí quiero preocuparme de encaminarlo de una manera más específica. Para mantener el ángulo de plantado durante el trasplante voy a usar la técnica del clip, especialmente en esta situación ya que si se fijan la maceta de este árbol quedó inclinada entre 25 o 30 grados hacia la derecha, entonces muy fácilmente al minuto de trasplantar uno puede perder la inclinación que tiene y al terminar el trasplante uno dice, ups, me equivoqué con el ángulo. La técnica del clip consiste en colgar un clip de papel, puede ser cualquier metal delgado, puede ser una aguja también. Se cuelga de una de las ramas del árbol y en el tronco se coloca un alambre y la idea es que los dos objetos tengan contacto. Esto asegura que al minuto de llevar a cabo el trasplante no se pierda ese ángulo, ya que si en cualquier posición que uno ponga el árbol estos dos objetos no se están contactando, entonces quiere decir que no estamos colocando el árbol de la misma manera en la que estaba.
Avanzamos entonces otro poco por el nuevo rumbo que escogimos para esta planta el año pasado. Al comenzar hace un par de minutos estábamos aquí y ahora avanzamos hasta acá. Durante la primera intervención a este nuevo diseño, intenté definir la línea primaria para el tronco. Ahora para la segunda intervención a este nuevo diseño, intenté refinar la línea primaria del tronco y definir el perfil del ápice. Como autocrítica inmediata se me ocurre que a futuro tal vez voy a tener que deshacerme de esta rama. Y eso significaría que probablemente también voy a tener que deshacerme de esta otra rama. Lo que me lleva a creer que voy a tener que compactar muchísimo más esta rama. Pero esas son cosas que se me ocurren en este minuto mirando esta foto con ustedes. Por el momento vamos a dejar el árbol como está y de todas maneras no sabemos cómo va a responder el árbol. Tampoco debemos olvidar el origen y las raíces de donde venimos, ya que es la suma del presente que tenemos enfrente. Gracias por ver este video, gracias por ver todos mis videos y yo los veo pronto.